Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche en este resumen, análisis de coyuntura de lo ocurrido en la última semana de julio, que termina el viernes 29. Eh, lo ocurrido en esta semana es continuación realmente de lo que vimos la semana anterior. El conflicto con Estados Unidos me parece que es lo más relevante. El presidente, como ya sabe usted, anunció que pues él va a responder el 16 de septiembre en el marco del informe, perdón, del desfile militar. Ahí es donde él va a dar su respuesta y esto ha llevado a muchos a preocuparse de que pues el presidente, que seguramente se va a amarrar en la bandera nacional y va a hacer todo un discurso acerca de soberanía, pudiera llegar al extremo de sacar a México del Temeca. Creo que esto no va a pasar. Creo que sí va a haber un discurso de soflamas soberanistas, de nacionalismo revolucionario, de los traidores a la patria, que son los conservadores, lo que usted ya conoce, pero no creo que llegue al extremo de anunciar que México denuncia el Temec. Así es como se le dice cuando una de las partes firmantes se quiere retirar. No creo que lo haga porque los efectos económicos serían extremadamente duros y ocurrirían muy pronto. No le daría tiempo de sacar la elección del 24 si hiciera algo así. En consecuencia, dudo que lo haga en este 16 de septiembre. A lo mejor lo puedo hacer después, eso queda pendiente. Y ahorita lo que haría, pues, es exclusivamente armar un gran drama alrededor de lo que está ocurriendo y la soberanía y todo lo demás, sin llegar al extremo de anunciar la salida de México. Eh, Puesto que no va a hacer eso, queda la duda de si va a tratar de corregir lo que está quejándose Estados Unidos. Obviamente, sin decirlo, él no va a reconocer que se equivocó, pero podría pasar que el gobierno mexicano empezara a corregir las fallas. Son fallas muy específicas que tienen que ver con el no otorgamiento de permisos para parques de generación eléctrica solares y de aerogeneradores, los molinos. eh, Tiene que ver con un trato diferencial a favor de Pemex y Comisión Federal en lo que tiene que ver con el mercado del gas natural, pero también del diésel de ultrabajo azufre. Esto podría corregirse sin avisarle a nadie. Se podrían empezar a dar los permisos, se podría corregir este maltrato que hay alrededor del diésel de ultrabajo azufre, obligando a Pemex a también traer el mismo tipo de diésel, que ese es de lo que se quejan los inversionistas privados y ahora el gobierno estadounidense. Y en el caso del gas habría que pues evitar esta circunstancia actual en la que Comisión Federal es el gran controlador del gas natural en México. No son cosas tan difíciles de hacer, no tienen que anunciarse públicamente, le quitarían de encima al presidente el riesgo de que entremos al panel, porque si entramos al panel arbitral lo vamos a perder, no hay duda de eso. No, o sea, no hay manera de defender lo que está haciendo el gobierno mexicano, está violando las leyes de México. Y esto es claro en la gran cantidad de amparos que hay, en la incapacidad de sacar adelante su reforma energética, en los 7 votos de ministros de la Corte diciendo que la ley de la industria eléctrica es inconstitucional. Entonces no hay cómo ganar, no podría ganar México y el costo de perder sería elevado. Usted ha escuchado las cifras, si fuera solo Estados Unidos hablamos de entre 10 y 15 mil millones de dólares y si, perdón, Canadá se suma a este proceso se podría duplicar la cantidad. No ha habido un reclamo similar dentro del tratado que tenemos con la Unión Europea, que bien podrían impulsar España e Italia. Ellos tienen empresas de esa nacionalidad que han sido en México discriminadas igual que las de Estados Unidos y Canadá e igual que las de México. La discriminación es todos son discriminados para favorecer a Pemex y Comisión. De manera pues que
podrían empezar a corregir esto muy silenciosamente, a lo mejor dar plazos para que no se vea que es inmediatamente alrededor de la queja y con eso salvarle la cara al presidente y dejar que se echara su discurso, que va a ser como pues, todos los de las mañaneras, ¿no? Los cuentos que tenemos en México sobre una historia ficticia que han servido desde su inicio para legitimar al grupo de ganadores de la revolución en el poder, anteriormente bajo las siglas del PRI, hoy bajo las siglas de Morena, pero es la misma cosa. Entonces, esto sería una solución eficiente. Permitiría no únicamente impedir un costo elevado, sino que podría incluso convertirse en una gran oportunidad, es la gran oportunidad de crecimiento que ya hemos comentado muchas veces. México puede cosechar mucho del conflicto entre China y Estados Unidos y lo único que le hace falta para lograrlo es que tengamos una dotación de energía eléctrica en particular, pero también de gas natural en cantidad suficiente, a buen abasto, a buen precio, sin dificultades asociadas a los temas de energías sucias. Y esto es muy fácil de lograr, basta con dejar a los privados que produzcan energía eléctrica y basta con importar gas natural de Estados Unidos, que sigue siendo el más barato del mundo. Y con eso tenemos para un empujón a la economía mexicana que no sería menor. Eh, Sería un escenario pues que en este momento es difícil considerar en serio, porque ya ve usted cómo es el presidente, pero si hiciera esta finta y dejara que las cosas empezaran a resolverse abajo, esto nos pondría en una ruta de crecimiento para los últimos 2 años del sexenio, que le serían a él muy útiles para poder ganar la elección del 24 y para cerrar su sexenio con algo de crecimiento. En este momento, así a como van las cosas, el sexenio termina en ceros. Si hay panel arbitral, nos podemos ir a números considerablemente inferiores, de manera pues que yo no veo por qué arriesgar todo. Si basta con, insisto, hacer esta finta. Obviamente esto va en contra de la idea que traía el presidente de que Pemex y Comisión deben ser el centro de la política energética y económica de México. Pero pues hasta ahorita es un fracaso lo que ha hecho. No, no está funcionando mejor Pemex, no está funcionando mejor Comisión Federal. Los datos del segundo trimestre del año de ambas empresas se dieron a conocer hace un rato. Pemex dice que tiene una gran utilidad, la más grande en unos cuantos años. Es un cuentazo esto. En esa utilidad se están incluyendo ingresos de parte del gobierno federal que no tienen nada que ver con petróleo, que es el apoyo que le hemos estado dando a Pemex para que sobreviva, que rondan 60,000 millones de pesos y le hemos dejado de cobrar regalías por el petróleo que extrae por el orden de 100,000 millones en ese mismo periodo. De manera pues que no hay utilidad positiva. El resultado es una pérdida. No aparece así en los estados financieros por, insisto, el dinero que le pasa el gobierno federal y lo que le dejó de cobrar. Pero eso que le dejó de cobrar es un robo a usted y a mí. El petróleo es nuestro, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que el presidente dice que está defendiendo. Pero si el petróleo es nuestro, cuando Pemex lo saca, nos tiene que pagar. Y nos debería pagar lo mismo que pagan las empresas privadas, yo digo. No veo por qué no. Que la empresa es de los mexicanos, pues eso es un cuento, mano. Yo no tengo ninguna acción, no me pasan rendimientos o beneficios. Entonces, debería pagar lo mismo. No está pagando lo mismo. Se le ha ido bajando la cantidad que paga para que pues la empresa no esté quebrada. Pero es un absurdo porque le estamos regalando dinero a la empresa, dinero que la empresa no tiene. Pemex tiene un valor negativo. Si hoy se vendiera, al que la compre le tenemos que dar 2 billones de pesos. En el último trimestre dicen que no son 2 billones, es 1,7. Pero eso es debido a que en este momento, con el precio del petróleo elevado, las reservas que tiene Pemex a su nombre, reservas de petróleo que son de usted y mías, esas reservas se pueden valuar en el precio actual más elevadas. Si vamos al precio que teníamos antes de la invasión de Rusia a Ucrania,
pues entonces ya no da 1.7 billones el valor negativo de Pemex, sino 2 billones. Esos 2 billones son, además de el billón de pesos que le metimos a Pemex en los primeros 3 años. Este año se le ha metido menos, porque le digo, en vez de meterle, le dejamos de cobrar, pero si suma uno eso, pues estamos hablando más o menos del mismo ritmo, más o menos ahorita llevaremos 400,000 millones de pesos que hemos perdido en Pemex, sea porque se los damos o porque se los dejamos de cobrar. Comisión Federal tuvo pérdidas otra vez, habíamos tenido ganancias en Comisión Federal desde que se hizo la reforma energética de 2013, se aplica esta reforma en 2016 y de ahí tuvimos 2 años de ganancias bastante razonables, todavía 2019 alcanzamos a ganar un poquito, pero de ahí todo han sido pérdidas. Esto se debe a que el señor Bartlett no tiene la más remota idea de cómo se administra la empresa y trae, pues, ¿qué le puedo decir? Sus lastres ideológicos. Le devolvió pensiones a los trabajadores, pensiones que son muy superiores a las que recibimos quienes trabajamos en México en el sector privado, es decir, las que nos puede dar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son mayores también que las que reciben los trabajadores normales del seguro que reciben su pensión del ISSSTE, porque Comisión Federal y Pemex tienen unas pensiones increíbles. Mucha gente dice, sí, así deberían ser todas. Pues sí, pero eso no se puede. La única forma de tener pensiones de ese tamaño es usando el dinero de los demás mexicanos. Es extraer rentas a los demás para dárselas al jubilado de Pemex o al jubilado de Comisión, y yo no veo ninguna razón por la que esto sea justo. A mí me gustaría que me dieran una pensión similar, pero eso no es posible. La única forma sería que le quitaran dinero a usted para dármelo a mí. Eso no se vale. Bueno, pues eso hacemos con Comisión y con Pemex. Pemex tiene hoy ya más jubilados que personal activo, de manera que pues es imposible mantener esa empresa. Y esto no se va a corregir. Y lo mismo con Comisión. De manera que esas dos empresas nos están costando muchísimo dinero a los mexicanos, no nos dan nada a cambio, no producen mejor, no son más eficientes, no es más barato, no hay ni siquiera, digamos, utilidades para repartir a los mexicanos a través de algún programa social, no, todos son pérdidas. Entonces no tiene sentido y esto ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, no es una cosa nueva, por eso se hizo la reforma. La reforma energética tenía como objetivo rescatar lo posible de las dos empresas. Para Pemex, dejarle la parte de extracción de crudo, que es en donde puede ser negocio, empezar a quitarle lo demás poco a poco, por eso se dejó de refinar, porque es una pérdida brutal de dinero refinar en México, y pues ver si se compraba en otra parte o pues simplemente exportar el crudo y comprar la gasolina, que tampoco tiene mucha importancia. Pero esto es lo que quiso el presidente revertir, porque según él, el petróleo va a ser la fuente del desarrollo. Esto pues debe ser porque en los años 70, cuando él era jovencito, en Tabasco así ocurrió. Tabasco pasó de producir cualquier cosa a producir 800,000 barriles diarios en territorio. Y si le suma a usted casi 1 millón de barriles que se llegaron a producir en la sonda de Campeche, pero que en buena medida estaban coordinados desde Tabasco, pues sí parecía que esto iba a ser una maravilla. Duró un rato y se acabó, pero no se puede para todo el país, eso no da, y menos ahora que ya no tenemos los grandes mantos petroleros, ya nos los acabamos, tenemos fierros muy viejos, tenemos, insisto, una cantidad de jubilados mayor que quienes están trabajando, pues es imposible que esto funcione. Dado que él creía eso, se hizo rodear de personas que creen lo mismo. Es el caso del señor Bartlett, que desde que fue a estudiar a Francia se quedó con la idea de que el Estado debe controlar la industria eléctrica. Eso no ocurre en Francia desde hace mucho, pero pues Bartlett también ya es una persona de edad avanzada y cuando él fue a estudiar, pues ya tiene 50 años, ¿no? Es otro mundo. También se trajo a la señora Rocío Nale, que según ella, pues sabe de petróleo y demás. Creo que un tiempo trabajó en Pemex, su marido también. Ella realmente se ha dedicado a la grilla desde la carrera, por eso la terminó. Y ahí anda en eso, ¿no? En la grilla, pero
pues lo que hemos visto en Dos Bocas es una evidencia clara de que no tiene la más remota idea de lo que está haciendo. El caso del señor Octavio Romero es distinto. Octavio Romero no es que él quisiera estar en Pemex, ahí lo puso López porque confía mucho en él. Fue su administrador cuando López Obrador fue presidente del PRD, fue su oficial mayor en el gobierno de la ciudad, es alguien a quien le tiene fe, confianza en materia de administrar el dinero, y por eso lo puso en Pemex, porque López traía la idea de que ahí en Pemex había así un arca llena de monedas de oro como la de Rico MacPato, y entonces iba a ir a nadar ahí, eh, como todo mundo que medio conoce sabe, pues eso no es así. El petróleo, pues hay que venderlo y se obtienen ingresos y ese dinero no está ahí guardado en Pemex. Entonces ya después se dieron cuenta que no había lana y están tratando de sacar lo que pueden. No lo están haciendo bien y los campos se van agotando. Algunos de los campos nuevos han tenido algo de éxito, en particular, por ejemplo, uno en el que nadie esperaba, que es Quesqui, que está sacando una gran cantidad de condensados. No es exactamente petróleo crudo, pero se vende un poquito más barato y es una cantidad grandota. Es lo que le está permitiendo a Pemex rondar los 1.8 millones de barriles de puro petróleo. Está en 1,5, poquito arriba de 1.5 millones de barriles diarios, pero traen 220,000 barriles de condensado y con eso ya los anotaron para que se vea mejor. Y bueno, tienen razón, en el fondo es también energético, se puede vender y bueno, pues con esto van saliendo las cuentas más o menos, no son para llenarse de felicidad, pero al menos ya no cae la producción, como caía antes al mismo ritmo, ya no cae. Y esto al final es una buena noticia, pero con eso no alcanza. Entonces, pues a lo mejor sería ahorita el momento para hacer algunos ajustes, sacar a la señora Nale, creo que quiere ser candidata a alguna gubernatura, pues ponerla en algún puesto donde se pueda acomodar, a lo mejor en Secretaría del Bienestar, para irla moviendo hacia allá, poner a alguien que medio entienda de energía, no sé de dónde lo sacarían, porque los que rodean a López nadie entiende de esto, eh, y hacer estos ajustes, insisto, empezar a cumplir lo que debían haber cumplido desde el principio, le permitiría a López Obrador tener 2 años finales con un crecimiento económico no menor, con muy probablemente inversión interesante en la frontera norte y de ahí hacia el centro del país, los estados que usted ya conoce, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, tal vez San Luis Potosí, y esto ya cambiaría mucho el panorama. Si no hace eso, insisto, el camino por el que vamos no tiene un buen puerto. Vamos a llegar a una situación crítica económicamente porque no les va a alcanzar el dinero. Hoy no le puedo hablar todavía de finanzas públicas porque en el momento que estoy grabando no se han publicado los datos de Hacienda. A ver si lo puedo hacer la próxima semana porque quiero revisar bien de qué tamaño es el riesgo de la crisis fiscal. Yo creo que es un riesgo seguro, pero ¿en qué fecha podría ocurrir? Esto es lo importante. ¿Va a ocurrir antes o después de la elección del 24? La mayor parte de mis colegas creen que esto va a ser después de la elección del 24. Yo he insistido en que va a ser antes, pero pues vamos a revisar, capaz que estoy equivocado. Conforme lo logre, se lo platico. Pero en cualquier caso, si no se resuelve este tema energético, no veo ninguna otra fuente de crecimiento. La economía estadounidense no está en recesión, aunque lleven 2 trimestres negativos. Eso no es una recesión, así le dicen los de los medios, pero no les crea. La recesión ocurre cuando hay una disminución de la actividad económica de forma general y por un periodo más o menos amplio de tiempo. Ahorita no es así. Hay una caída en ventas en términos reales, hay una caída de ingreso en términos reales, pero tanto el empleo como la actividad industrial todavía aguantan. El último dato de actividad industrial de los Estados Unidos empezó a ser un poco negativo, comparado mes a mes, porque habían llegado al máximo histórico en producción manufacturera en mayo. Entonces, pues la caída de junio no es como para decir que hay recesión, pero yo esperaría que sí efectivamente vaya cayendo paulatinamente esta producción manufacturera,
con lo cual nuestra producción manufacturera debe moverse en la misma dirección. Y esto es importante porque el crecimiento que festejó el presidente, de que México logró en el segundo trimestre crecimiento mientras Estados Unidos se contrae, nuestro crecimiento dependió esencialmente de dos cosas: la industria manufacturera y la recuperación del turismo. El turismo creo que ya llegó a un muy buen nivel, prácticamente ha recuperado todo lo que perdió durante la pandemia, le falta tantito, pero no espero yo grandes crecimientos en la segunda mitad del año. No caídas, nada más se va a mantener ahí donde está, que es bastante bueno. Va a haber crecimiento todavía, pero no espectacular como el que vimos en esta primera mitad del año en el turismo. Y en manufacturas yo sí esperaría que haya una caída conforme la industria manufacturera estadounidense nos compra menos. Entonces, la combinación de esto me lleva a pensar que aun cuando nuestros primeros 6 meses de 2022 dan un crecimiento del orden del 2%, tantito abajo de eso, creo que vamos a terminar el año con un crecimiento de 1,5%, por lo que acabo de comentar con usted. Si quiere usted darle seguimiento a esto y ver si vamos bien o no, la esencia es qué pasa con la industria de los Estados Unidos y qué pasa con el turismo en México. Esos dos elementos nos van a ayudar a saber si efectivamente será 1,5% o 2% este año. Tampoco es que hablemos de una diferencia brutal, pero en ese rango está la mayor parte de los especialistas que hacen pronósticos. Entonces, pues una semana en la cual creo que se abre una gran oportunidad para López Obrador, ojalá la entienda. Tiene un mes para hacerlo, todo agosto, para estar pensando cómo empezar a liberar las cosas sin que nadie se dé cuenta. A lo mejor un cambio en el gabinete a inicios de septiembre para que el día 16 diga cambia el gabinete porque vamos a luchar por la soberanía, pero al mismo tiempo va soltando todo. Si lo hace, insisto, podría terminar muy bien su sexenio, no porque haya sido un sexenio maravilloso, sino porque lo habrá rescatado y con eso su coalición podría ganar en el 24. Si no hace eso, yo estoy convencido, la coalición del presidente pierde si tiene una coalición enfrente. ¿Cuál es esa coalición de enfrente? Pues eso lo vamos a platicar en otra ocasión. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.